Que cuando tocan los tambores y los pitos y caminas y no te das cuenta ni que vas caminando ni te cansas. No, y Chuchito Vino también ayuda. Polémicas en la bajada no ha faltado nunca. Usted recoge de la Cruz de los Reyes, los entregan y las vuelven a quitar. Dice, usted hace lo mismo con Sabinosa. Es que nos engañaron, es que dijeron que esto es una bajada, esto es una subida. Y la próxima que vamos a tener, pues prepárate porque va a haber muchísima gente. Eso creo que no, el día que se pierda eso, se terminó la bajada. ¿Y tú de quién eres? El podcast de Elisa González y Jesús Barranco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Y tú de quién eres? Cerramos esta segunda temporada con un invitado muy especial para hablar de uno de los eventos más significativos de nuestra isla, la Bajada de la Virgen de los Reyes, que se celebrará el próximo año, el 5 de julio de 2025. Y para ello nos acompaña don Juan Carmelo Padrón, un hombre que lleva años documentando, estudiando y difundiendo la historia de nuestra isla. Maestro de profesión, desempeñó una destacada labor como docente en la isla, así como también en la esfera política, ocupando cargos como alcalde de La Frontera, consejero del Cabildo del Hierro y diputado del Parlamento de Canarias. Además, en el año 2021 fue nombrado por unanimidad como el primer cronista oficial del municipio de La Frontera gracias a su trabajo e investigaciones para el rescate de la historia y de la memoria de nuestro pueblo. En este episodio hablaremos con don Carmelo sobre los orígenes de la bajada, su evolución a lo largo de los años, las anécdotas más curiosas, las tradiciones que la rodean y, como no, algunas de las polémicas que han surgido. Todo ello para que quienes nos ven y nos escuchan sepan y entiendan el sentir de un pueblo reño por esta celebración. Don Juan Carmelo, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias en primer lugar por invitarme a este magnífico lugar. Y bueno, y a su disposición para lo que ustedes crean conveniente. Aquí tenemos una costumbre en el programa y es que a todos los invitados le preguntamos ¿y tú de quién eres? Para que se posicionen y nos expliquen, bueno, ¿cómo le conocen a uno en la isla? Bueno, ¿yo de quién soy? De la Isla del Hierro, primero de eso. Reño de pura cepa. De San Andrés, un pueblito en el centro de la Isla del Hierro. Y bueno, y de pequeño aquello era un lugar tranquilo, muy frío, muy caliente en verano, y escapamos unos pocos, otros pocos no llegaron a escapar, ¿no? Pero bien, y después era la época aquella en que la gente de San Andrés se venía por temporadas a Los Llanillos, las famosas mudadas, y allí estábamos también 2 veces al año en Los Llanillos, disfrutando de ese magnífico pueblo y el clima que tiene Los Llanillos. ¿Pero usted cómo lo conoce? A mí me conocen por Carmelo. Ahí hubo algo que falló y era que en aquella época, cuando nació un chiquillo en San Andrés, al que iba primero a Valverde le ponían, vete y apúntame el chico. Y bueno, y iban abajo y le decían, ponle Carmelo. Entonces no se acordó cómo era el nombre y como mi abuelo se llamaba Juan, dice, pues voy a ponerlo como el abuelo Juan. Entonces, en teoría, en el juzgado estoy Juan solo. Y después en la iglesia sí estoy Juan Carmelo. Tenían una misión que era llevar el nombre y se lo pusieron mal. Nada más. Y no, bueno, le pusieron nombre al abuelo, tampoco estaba lejos. Llega ahora nuestro momento branding y, como no, un agradecimiento una vez más a nuestro patrocinador Abragón Infraestructuras por su incondicional apoyo. Abragón Infraestructuras es una empresa de la Isla del Hierro que desde sus cimientos familiares ha evolucionado para convertirse hoy en día en un referente en Canarias en el ámbito de la obra civil. Abragón Infraestructuras ha ido construyendo una empresa única, manteniendo un enfoque claro, crear un equipo competitivo, formado y especializado, capaz de superar retos y atender las necesidades de cada cliente ofreciendo soluciones innovadoras con medios materiales modernos. Su enfoque en el bienestar de los trabajadores refleja una gran familia unida por el respeto, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo. Su compromiso genuino con la comunidad de Reña ha hecho que sea mucho más que una empresa de construcción, gracias al apoyo y respaldo de iniciativas locales, culturales y deportivas, así como emprendimientos sociales y proyectos innovadores. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento a Abragón Infraestructuras por su ferviente apoyo al podcast. Y nosotros seguimos con la entrevista. Juan Carmelo, vamos a hablar un poquitito de usted. Una de las cosas que le ha caracterizado a nivel profesional es que usted ha sido docente durante mucho tiempo, ¿no? Sí, muchos años docente, de 30 y pico años. Empecé sobre todo en el sur de Tenerife, en Granadilla. Allí no solo enseñé, sino que me enseñaron a cambiar la vida y me casaron. Y después vine al Hierro y permanecí todo el tiempo aquí en Frontera. Y además de dar clase, porque dio usted en la unitaria del Hoyo y en el 6 de Tigaday también.
Cuando vine aquí, para que se hagan un poco una idea de cómo era el Golfo, habíamos en todo el valle del Golfo aquí, habíamos 4 maestros nada más. Y eran escuelas unitarias encima, o sea que tenía desde 6 años hasta los 14. Un maestro y una maestra en El Hoyo, y un maestro y una maestra en Tigaray. Entonces, y separados, no era mixta, o sea que los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ¿no? Y bueno, y claro, eso era un problema tremendo, porque claro, tenías que dedicar un tiempo a enseñar al que no sabía ni la A, y después atender a los que iban saliendo mayor. Pero era un trabajo bastante... Había clases por la mañana y por las tardes. Yo tenía en El Hoyo, venían desde Las Puntas, Los Mocanes, el Lunchón, venían todos al Hoyo, y Tigaday cogía Tigaday y Merece. Hasta que, así estuvimos 2 años, al final se hizo una clasificación, una ordenación por cursos, y nos juntaron a los 4 y hicimos ya un reparto, con lo que ya fue mucho mejor. Y después ya se hizo en el 77 el Colegio Nuevo, que ya fue un lujo para la frontera. Y además, como no había tenido suficiente con todo este Cristo con los chiquillos, se metió en política también. Bueno, lo de la política fue más bien eso, una reunión de amigos. En aquella época eran las primeras elecciones, habíamos terminado la dictadura y empezaba la democracia, y bueno, y al final decidimos, bueno, y si no trabajamos y nos involucramos un poco lo que estamos aquí trabajando y lo que podemos, porque había que tener tiempo, ¿no? Pues vamos a organizarnos, nos organizamos ahí 11 reños y empezamos a trabajar. Piensa que entonces no había liberación de los políticos, entonces el cabildo, empezamos en el cabildo, y yo tenía que dar clase por la mañana, por la tarde, y después a las 5 de la tarde que terminaba el colegio, ir para Valverde, cuando se reunía el cabildo, las comisiones y los plenos, o sea, que era un sacrificio, pero pensamos que valía la pena, y en fin, y seguimos adelante, y se hizo lo que se pudo, claro. Y en la legislatura del 87-91 es alcalde de La Frontera. Alcalde de La Frontera, que nadie lo esperaba, ¿no? Ni yo tampoco. Pero al final fui alcalde, además es algo curioso, alcalde de La Frontera. Yo era de la agrupación de Reña y fui alcalde con apoyo del PP y del Partido Comunista. A ver cómo se entiende eso, ¿no? En política. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Eran concejales que lo que miraban es por el bien del municipio y no por siglas políticas. Y piensen que también en esa época todavía estaba el Pinar unido a Frontera, o sea que había que trabajar. Y bueno, se hizo lo que se pudo en los 4 años también. Y, en fin, no había dinero, no había mucho fondo, pero bueno, algo hicimos. Y después, además, al Parlamento Canario. Sí, compaginé el Parlamento, tuve 4 legislaturas, 16 años, eso era mucho. Y coincidió que estaba de alcalde y de diputado del Parlamento de Canarias. Entonces eso sí benefició un poco para conseguir algo de perrita para acá, ¿no? Porque ibas al Parlamento y allí cogía al director general, al consejero, y le decía, mira que nos hace falta una zona de baño, vamos a hacer la maceta. Bueno, lo conseguías para hacer la maceta. Queremos hacer una vía dentro del pueblo que sirva y sea decente, pues hicimos la Rambla. O sea, todas esas cosas lo ibas sacando porque estabas conectado allá, porque si ibas a esperar a que te llegara el dinero, no se podía porque los ayuntamientos no tenían presupuesto para eso. ¿La maceta se elaboró durante su...? Sí, además se hizo por administraciones. Mira, es curioso, el trabajo de la maceta, siempre lo he dicho, se hizo con 7 millones de pesetas de aquella época, una miseria comparable. Pero era por administración y se estaba haciendo también la Rambla. Y entonces, ¿qué hacían? Cuando había marea, todo el mundo iba para la maceta, a trabajar en la maceta. Y cuando no había marea, trabajaba en la Rambla, ¿no? Y entonces se hizo, estupendo. ¿Y se acabaron las dos? Se acabaron las dos. Y no contento con eso, porque tiene bastante tiempo, usted ha dedicado parte de su tiempo también a investigar en los diferentes archivos y registros municipales de la isla. Bien, cuando yo llego aquí de maestro, pues me encuentro eso, que se hacían unas enciclopedias que habían antes, un compendio, un resumen, que habían 2 tipos, la enciclopedia grado medio y grado superior, y entonces ahí estaba todo. No había libro de texto por separado, sino el librito ese que lo comprabas
Y ahí te hablaban de los ríos de España, de los afluentes, de las provincias, de no sé qué más, pero nadie sabía la capital de Fuerteventura. Y entonces dices, pero ¿cómo es posible que estemos en Canarias y no se hable de la historia de Canarias, de lo nuestro, del hierro? Entonces me preocupé de esa, porque claro, tampoco había lo de las ciudades que había escrito en su día, Machín que estaba escribiendo en los periódicos, pero no había algo para decir, mira, pues esto pasó en tal fecha, esto se hizo en tal época. Y me dio por eso, por los ratos libres, sobre todo los sábados, pues irme a investigar, a leer las actas de los ayuntamientos. ¿Desde qué año, don Carmelo, lleva usted? Pues desde que llegué aquí, a poco de cuando ya se hizo el colegio y se graduó, que yo ya tenía mis horas de clase, porque dábamos clases unos por las mañanas y otros por las tardes, entonces yo tenía ya la mañana libre y podía ir. Y entonces pues me dediqué a eso, a leer actas y a leer cosas y a anotar y a guardar papeles y meter en el cajón. Y esto, bueno, hasta que cuando me jubilé digo, mira, esto hay que ponerlo en orden. Y entonces lo tenía casi hecho, pero faltaba ponerlo en orden. Y entonces cuando me puse a hacer todo eso. Como conclusión de su historia, tiempo hay, pero hay que organizarse, ¿no? Porque, madre mía, mira que ha sido usted polifacético a lo largo de su vida y ha encontrado huecos, porque dice, no, cuando los huequitos que tenía los sábados me ponía a ver actas del... Sí, era algo que es que ni yo mismo lo sabía, o sea, que no es que yo fuera a averiguar para que los chicos aprendieran, sino que yo, a veces aprendía yo, porque a mí nunca me enseñaron tampoco sobre la historia del hierro. Yo estudié en Gran Canaria, imagínate, pues allí nunca lo supe. Entonces, a la vez que yo aprendía, sacaba datos y los guardaba, y los iba en la escuela, pues a veces se los enseñaba a los chiquillos, hacíamos cosas, en fin, pero no estaba plasmado ni organizado al 100%, que es lo que estoy haciendo ahora últimamente, pues eso, tratar de que esto llegue a otras personas más organizado, más decente, vaya. Y cuando usted se encuentra con alguien que le dice que no le dan las horas del día para hacer todo lo que tiene que hacer, ¿qué le dice usted? Que lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque a veces no son las horas del día, sino parte de la noche también. Además, es curioso, las horas de la noche te dan una tranquilidad, una paz, y yo creo que el cerebro se despeja, echa afuera todo lo demás, y te da, y rindes más, te organizas, y todo eso es... Mira, tiene base científica. Yo toda la vida peleando con mi madre, porque estudiaba siempre de noche, y a ver si lo escucha y que vea que de noche es cuando el cerebro rinde más. Ojo. Es así. Bueno, eso también un poco era más bien antes de inventar la televisión, ¿sabes? Ahora la televisión se ve por las noches. Don Carmelo, en 2021, ahora hace poquito, le nombran primer cronista oficial del municipio de La Frontera. Bueno, eso tiene su historia, ¿no? Eso tiene su historia, y la historia es que los que están ahora mandando en el ayuntamiento y todos los que están ahí fueron alumnos míos, ¿sabes? Entonces, ahí, imagínate a ver quién va a ir contra el maestro, ¿no? Bueno, yo les digo cuando me decían esto, mira, usted lo que pasa es que lo que quieren tener es un cuentacuentos, en vez de un cronista. Pero bien, se agradece estupendamente que se hayan acordado de uno, y bueno, y hace uno lo que puede, ¿no? Es bonito porque es un reconocimiento al final a esa pasión que usted le ha puesto y le ha dedicado. Pues sí, la verdad que te da ánimo y te compromete. Te compromete ahora para cualquier cosa del ayuntamiento, pues me utiliza cada momento. Mira, ¿qué pasa con esto? ¿Qué sabes de estos sitios, de esta calle que se va a abrir? ¿Esta persona quién es? Dime algo. Y bueno, y colabora uno, ¿no? Tranquilamente. Sí, es así. ¿Usted se deja liar, Juan Carmelo? Bueno, tampoco me quitan mucho otro trabajo, ¿no? Así. Yo siempre, todos los días me reúno con los amigos a hablar un poco de cómo va la isla, y a la vez vas sacando cosas y te vas enterando, y después también tiene una ventaja, y es que también mucha gente te informa, sabiendo que tú te gusta eso, tú sabías que en tal sitio, en tal época yo me acuerdo que no sé qué, y todo eso pues te va engrandeciendo y enriqueciendo lo que sabes. Bueno, vamos al tema que nos compete. Don Carmelo, para entrar, sin entrar mucho en detalle, ¿podría explicarnos brevemente qué es la bajada de la Virgen de los Reyes? Bueno, la Virgen de los Reyes, vamos a empezar por ahí, es un fenómeno extrañísimo porque hay muchas vírgenes, muchos santos y tal, pero el fervor que se tiene el de Reño a la Virgen de los Reyes, eso es aparte. Pero no es eso solo, sino yo siempre he hecho el comentario de que aquí han venido maestros, maestras de Tenerife, peninsulares, tal,
Y me lo encuentro muchas veces y me dice, digo, ¿qué haces aquí si no vine a pagar una promesa a la Virgen de los Reyes? Y tú dices, ¿cómo es posible? Y no hay virgen en tu pueblo. No, es que ese llegar a la dehesa, esa ermita allí sola, esa virgen tan bonita, ese regocijo, eso no lo encuentro en ningún sitio. Entonces, ese es el truco de la Virgen de los Reyes, es eso, estar sola, estar solita allí. Y entonces cuando vas, parece tú que le vas a pedir que te acompañe, que te resuelva el problema, pero tú a veces te sientes como que la estás acompañando a ella también allí. Entonces eso es fundamental. Bueno, la Virgen de los Reyes también tiene su peculiar forma de aparecer en la isla. No es que se haya aparecido como en casi todos sitios. Apareció la Virgen, los niños, no sé, aquí no, fue un negocio que hicieron y se les salió bien a los pastores. Pero, don Carmelo, perdone, antes de entrar así en detalle, imagínese a alguien que no nos conoce, que está viendo, ¿qué le diría a usted que es la bajada de la Virgen? ¿Es una celebración, es una fiesta? ¿Qué es? La bajada de la Virgen es una fiesta que tiene un 50% religioso y otro 50% social, de expresar los sentimientos, las costumbres y el modo de ser del herreño. O sea, que no es una fiesta puramente religiosa donde se saca la Virgen en procesión, se vuelve, no, es una participación donde hay gente que baila 30 kilómetros o más sin creer en la Virgen, sin creer en la religión católica ni nada de eso, sino porque tiene que bailarle a la Virgen de los Reyes. Y le hace una promesa a la Virgen de los Reyes, que a lo mejor nunca va a misa ni nada de eso, sino es la Virgen de los Reyes. Eso es aparte, ¿no? Entonces, por eso tiene esa influencia la bajada, sobre todo. Como sabes, la Virgen aparece en el 546 en Orchilla, y es un velero que va para América, que hay un temporal, que tienen que tirar cosas, y entonces los pastores ven, el 5 de enero ven una luz que se acerca a Orchilla, y por la mañana de curiosos van a ver qué pasó, y encuentran un velero fondeado allí, y les dicen que si no tienen algo que darle, entonces le llevan carne, le llevan queso, y a cambio llevaban para América una efigie de la Virgen, y dice que le dan a cambio la Virgen. Ahí empieza ahora, últimamente se ha hecho un pequeño modificado, y es que decir también que aparece un milagro, ¿no? Pero a mí no me tiene constancia de que sea exactamente, sino son dos versiones que hay. Y es que a los pastores les gustó la Virgen, le dijeron que se la diera, ellos dicen que no, y cuando van a salir a levar anclas para seguir navegando, el barco no camina. Y entonces se dan cuenta que es porque no, y vuelven y le dejan la Virgen. Bueno, la Virgen se queda ahí parece ya que estamos haciendo un milagro de la Virgen, ¿no? Bueno, podía haber sido, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los pastores, tranquilamente, hay que decir que eran pastores casi todos del Pinar, que era la zona más cercana, y la llevan y la ponen en la mejor cueva que tenían en la dehesa, que es la Cueva del Caracol, y allí la tienen, ellos le hacen su fiesta, le hacen su todo, y está casi 30 años allí en la cueva, haciéndole sin que la iglesia haya tenido que intervenir para nada, hasta que van haciendo una recolecta. O sea, los pastores llevan los ganados a la dehesa, los sueltan, todas las ovejas, sobre todo las ovejas lo que había, tienen su marca en la oreja para conocerla, y una vez al año se reúnen, la junta, y hacen las juntas que ellos llaman, en los alares, para cada uno coger las de él. Esas ovejas, por supuesto, han parido durante ese tiempo, y esos corderos, si no los cogieron a tiempo y los marcaron, pues aparecen sin marcar. Ellos tenían un término para llamarlo que era guanil. Guanil quiere decir que no tiene marca, ¿no? Entonces todos aquellos que aparecían que no tenían marca en la oreja, nadie sabía de quién era, y eso lo subastaban, y era el dinero para la Virgen, para la fiesta, y a la vez para ir haciendo la ermita. Y poco a poco van haciendo la ermita, y ellos hacían su fiesta el 25 de abril. El 25 de abril, la fiesta de los pastores. Hasta que ya en 1576 logran terminar la ermita, y entonces sí. Entonces ya va un cura y hace una misa, y en alguna de la ermita empiezan, estamos hablando ya de todo ese tiempo. Porque hasta todo ese tiempo no había ningún vínculo de la iglesia con la Virgen. No había, los pastores y su Virgen. Ya, ¿qué pasa después más adelante? Que en 1614 ya
ya han pasado ya muchos años, viene una sequía enorme y los pastores que seguían creyendo en los milagros de la Virgen se van a Valverde a hablar con las autoridades y la iglesia y el cura diciendo que ¿por qué no se le hace un noverario a la Virgen a ver para que llueva? ¿Por qué no llueve? Y se niegan. O sea, todavía están desconectados de la Virgen y se niegan. Cuentan que 8 pastores del Pinar entran a la iglesia, sacan la Virgen por la noche y caminando la traen a Valverde y la dejan en la cueva de Lemus, que es unas cuevas que hay arriba a la entrada en Tesines, y le tocan al cura, le dice, levántese y vaya a recoger una joya que está en la cueva de Lemus. Entonces van arriba y se encuentran con la Virgen. Pues el cura llama al alcalde, llama a las autoridades, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Pues llevarla para la iglesia. O sea, todavía se plantearon que qué hacían. La llevaron para la iglesia y viene el milagro que dice que antes de llegar a la iglesia empieza a llover. Bueno, entonces está allí, le hacen una fiesta y es cuando deciden, ya que bueno, que la Virgen es milagrosa y que la Virgen hay que tenerle fe. Y el cabildo, hay que entender que el cabildo en esa época no era el cabildo de hoy, sino era el ayuntamiento cuando se reunía, forma un cabildo, una reunión de concejales. Y acuerda que a partir de esa fecha será el día 6 de enero, que por eso le pusieron Virgen de los Reyes, porque la recogieron el 6 de enero los pastores, que todos los años el 6 de enero se le hace una fiesta en la dehesa. Bueno, entonces ya están reconociendo que se le hace una fiesta en la dehesa. Y así sigue, hasta que llega un momento que la Virgen pues empieza la gente a asistir, ya van la gente allá no solo del Pinar, sino que ya piensen que Sabinosa empieza a ser pueblo ya en forma en 1700 y pico, se hace la ermita incluso de San Simón, y van a ir ya mucha gente a la dehesa. En 1741 se decide que la Virgen traerla para ver si llueve. Y llueve. Y es en esa época de 1741, cuando se decide que, bueno, que por qué no se va a traer la Virgen, no todos los años, porque es muy lejos de la dehesa Valverde, pero sí cada 4 años. Entonces podemos decir que la primera bajada que se hizo la hacen los pastores por la noche. Podemos decir, no hay bailarines ni nada, sino ellos caminando, la traen a Valverde. Podría ser que esa es la primera bajada tal, que la del 41 se trae, pero no por bajada, sino para que llueva y que llovió. Y es la primera, la de 1745, a los 4 años del 41, cuando se organiza ya la bajada. La bajada se organiza, pues eso, en el 1941 hay una reunión enorme en Valverde de la iglesia, del alcalde, de los militares, los alcaldes pedáneos de toda la isla, para a ver cómo se hacía. Y el compromiso que quieren todos es que cada alcalde pedáneo tenía que transportar la Virgen en su jurisdicción. Las jurisdicciones eran los territorios que marcaban cada pueblo, ¿no? Por ejemplo, Sabinosa decían, bueno, Sabinosa es toda la parte de Sabinosa y después llega hasta la Piedra Vinto, que hay un barranco y por ahí abajo eso de Sabinosa. Después entra el Pinar y así. Entonces, si se fijan, no era como últimamente se viene diciendo la bajada de que se pelean por llevar la Virgen. Era una obligación y los alcaldes firman que sí, que se atreven, se comprometen con sus vecinos a llevar a la Virgen. Bien, y entonces en el 45 se efectúa eso. Cada alcalde pedáneo sale con sus vecinos, su santo patrón, y la llevan a Valverde. Es la primera bajada. No tenemos noticias que hubieran bailarines. Y la primera bajada, perdón, entonces usted nos está diciendo que se celebra porque era muy complicado logísticamente hacerla cada año. Claro, es que traer la Virgen todos los años de la dehesa, piensan que eran gente que no tenían coche, no tenían medios, sino caminando. Y luego también otra cosa, se fija en mayo porque son los días grandes, y aparte de eso, es cuando toda la gente está también por la parte alta, que es la época de segar, de trillar los tal. Y entonces se hace siempre en mayo.
unas veces, primero, me parece que la primera incluso que se hizo era jueves, o sea que ellos ponían un día y los domingos y lo demás era igual, había que trabajar todos los días, entonces lo mismo dejaba perder un día que otro, ¿no? Y entonces comienza así. Y entonces, sí, era un jueves, efectivamente, el 6 de mayo. Le repito, no sabemos si hay bailarines, si no sabemos porque no nos dice nada. La primera nota que nos sale de bailarines es cuando en 1779 viene aquí de gobernador de las armas Urtuzásteque y está mucho tiempo aquí y recorre la isla, nos habla de todos con detalle de toda la isla y entonces nos dice que se goza de la bajada de ese año y nos cuenta que en la cumbre se queda asombrado porque cómo aguantan bailando todo el trayecto. Incluso dice que las mujeres aguantan más que los hombres. Dice, y eso que van descalzas. Imagínate. Claro, en ese tiempo los zapatos tampoco estaban muy al día, ¿no? Y nos da un detalle que dice que no solo caminan el trayecto, sino que con sus idas y venidas aguantan. Entonces quiere decir que había un baile de ida y venida, que es lo que hacen los bailarines hoy en día. Entonces, ahí ya hay un detalle de que habían quien bailara. Ahora, ¿iban ya vestidos como bailarines o eso se introdujo después de la península? Porque en la península hay pueblos que son muy parecidos a las vestimentas. Pues no lo sabemos, no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un detalle que ya a partir de ahí, sí. Y ya cuando lo que sí era la procesión, ¿no? Si había el traslado de la Virgen y la gente, esa peregrinación, ¿no? Esa peregrinación, sí, eso era fundamental. A partir de ahí, ya entrando en 1800, aparecen otras bajadas que se permitían. Y era que cualquier persona que pudiera pagar los gastos de los curas y las misas y los traslados, Almor hacía una promesa, sobre todo la gente de Valverde, de traer la Virgen a Valverde. Eso era sin bailarines. Y entonces se trajo un par de veces la Virgen de la dehesa Valverde, por petición de fulanito de tal, que pagaba los gastos de traerla. Particulares. Aparte, no podía ser en la bajada. La bajada deluxe. En medio de la bajada. Modelo Prime. ¿En serio? Sí, eso, pero no una sola vez, pasó algunas veces, ¿no? Vale. Entonces, eso era como una promesa top. Sí, eso era ya gastarse el dinero en forma y claro, y participaban pues caminando, rezando el rosario, en fin, de todo eso. Eso pasó muchas veces hasta que ya se estabilizó todo. Y bueno, y después, pues siempre se ha dicho que la bajada, pues las cosas antiguas, las cosas nuevas, eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Eso ha ido adaptando. Y también había que pensar que se ha dicho últimamente que el Golfo no tenía raya, que no sé qué. Bueno, hay una bajada que narran, la de 1929, que viene un cura aquí a predicar y se viene con tiempo y todavía en caballo, ¿no? En una yegua que le presta el cura de Valverde, se recorre todo hasta la Cruz de los Reyes y entonces nos narra la bajada más detallada que ha existido en esa época, la narra el cura y escribe un libro que se llama Por la tierra de Armiche, y ahí narra que efectivamente que la recoge Sabinosa, la saca Sabinosa de la iglesia, se la entregan Vinto al Pinar, que el Pinar la sienta en la Cruz de los Reyes y que de la Cruz de los Reyes la levanta al Golfo hasta las Asomadas. Pero que ese año, como no fueron bailarines del Golfo, lo hizo el trayecto del Pinar. Bueno, eso siempre se ha dicho por la gente del Pinar, que el Golfo perdió la raya y que la cogieron ellos y que es ellos. Bueno, y así fue hasta 1977, creo que le dieron un trozo otra vez a la gente y en medio, ¿no? Pero claro, antiguamente sí. Se entiende a lo mejor que en la época esa, pues el Golfo
no sé, la gente de los Llanillos, que a lo mejor estaba, pero es raro que también hubiera muchos bailarines para ir a la cumbre porque el Golfo era por temporadas. Pero bueno, lo decide y lo nombra así el cura. Usted habló antes de jurisdicciones, ¿cómo estaban divididos? O sea, ¿la división está como ahora o era antes? No, las jurisdicciones eran Sabinosa, El Pinar, Azofa, que Azofa era Isola y San Andrés, Barlovento, que era todo Barlovento, todo el norte de la isla, que era Barlovento, las Montañetas, Erece, Guarasoca, Mocanal, todo eso, era una jurisdicción. Las jurisdicciones eran también porque tenían iglesia. Tenían iglesia, entonces era una jurisdicción, ¿no? Pero sin embargo, en el Mocanal, en el norte, habían 3 alcaldes pedáneos. Estaba el del Mocanal, el de Erece y de las Montañetas, ¿no? Entonces eran 3 alcaldes pedáneos. Y en San Andrés habían 2 también, que era el de San Andrés y Solas, pero era una jurisdicción que era Sofa. Entonces, claro, cada uno pues transportaba. Y hablando de las jurisdicciones, si se fijan, el Golfo en teoría parecía que quedaba descartado de que la Virgen pasara por su jurisdicción, pero si nos fijamos en las 2 hermanas, ¿no? Los linderos del Golfo, cuando ya fue ayuntamiento, pues efectivamente dice que es del Letime hacia abajo. Con lo que cuando llegan las 2 hermanas, el camino se mete un trocito por dentro de lo que sería el Golfo. Claro, estamos hablando que cuando se hizo el voto de la Baja de 1741, no existía esa delimitación de municipio, porque el municipio de la frontera no existía, pero sí del Golfo, ¿no? Sí. Y si el Golfo bailó, pues será porque consideraron que estaba ahí también. Y también, si se fijan, la Virgen, había una jurisdicción por la que no pasaba la Virgen de los Reyes, que era por la de Barlovento. O sea, la Virgen en la bajada no pasa nunca por la zona del Bocanal, Guarasoca, ni las Montañetas, ni siquiera, ¿no? Y eso creó después, con el tiempo, ya al principio no hubo problema, porque eran los alcaldes pedáneos, que era una obligación. Entonces los alcaldes de Barlovento pues no tenían obligación de transportar a la Virgen, no había problema ninguno. Pero ya cuando se fue convirtiendo en una fiesta, en una no sé, una obligación, sino un querer hacer la fiesta en su raya, pues empezó a haber problemas con Barlovento, porque querían también participar, que era cuando... Y la iglesia y el ayuntamiento, pues sí, le permiten que le dicen que sí, que puede ser, pero cuando llegan en la bajada a coger la Virgen, pues los de San Andrés dicen que no, que aquí no pintan nada. Y se forma la pelea y no lo dejan bailar, los de Barlovento. Y esa bajada entonces, para compensar a la gente de Mocanal, que era donde está la iglesia de San Pedro, se autoriza por primera vez que se lleve la Virgen al Mocanal. Porque antes venía de la dehesa a Valverde, el novenario. No bailaron en la bajada, entonces para compensar le autorizaron que fuera al Mocanal. Y nos dicen que con 14 bailarines llevaron la Virgen de Valverde al Mocanal, hicieron la fiesta en San Pedro, ¿no? Bueno, ya eso supuso un cambio, empezó a hacer los cambios un poco en la bajada. Y después, claro, eso supuso que a las siguientes bajadas, había ya un compromiso de que, ¿por qué no se le daba un trocito al Mocanal, al Barlovento? Y si se fijan, es el trozo más pequeño, el pueblo que menos raya tiene, porque va de las 4 esquinas a Tejehuete. Entonces, claro, apenas, ¿no? Y San Andrés le dio eso. Y a su vez, comienzan también, ya después, más tarde, cuando estamos hablando de los años 40, pero en 1937 ocurre también un hecho histórico, y es que no hay bajada. No se hace la bajada de 1930. La única que se ha dejado, y la del COVID, que ahora está. Porque está en guerra civil, España. Entonces están la mitad de los soldados en el frente, la otra mitad que los habían matado y que tenían luto a las familias,
y entonces decide el alcalde que no es ocasión para hacer una bajada porque no está el pueblo para bajada. Bien, hay protestas, unos que, bueno, que por qué no, que en fin, que no sé qué, pero al Que final... les da igual, que ellos quieren su bajada. Sí, ya empieza ya la bajada. Pero al final se acepta que no se hace bajada y se hace en el 39, ¿no? Y en el 39 coinciden las dos cosas, al hacer la bajada para resarcirse de la del 37, pero a la vez se hace una bajada política completamente. Era el año de la victoria, había terminado la guerra, había ganado el Franco, y entonces aquello se convierte en una victoria. De tal forma que obligan que todos los pueblos tienen que ir hasta la Cruz de los Reyes con sus santos para festejar y hacer una fiesta de toda la isla. A ver quién se negaba. Sí, no era una opción. En ese momento era una sugerencia, pero bastante positiva en ese caso. Bastante con el fusil detrás de las patas. Yo digo que no. Pero bueno. Y es la primera vez que se reúnen de esa forma. De esa forma, y tienen que ir todos arriba a hacer... Porque hasta ese momento no se paraban la Cruz de los Reyes. Esperaban Cada en su uno esperaba raya, su y raya. allí cuando llegaba la vida, las moras se pasaban un poquito o sea, los bailarines quedaban en la raya generalmente, pero después la gente caminando, pues se adelantaba para venir acompañando a la Virgen, pero era así. Y entonces, pues, en fin, de ahí empieza, y empieza también a ir a los pueblos, ya después, y cada pueblo a hacerle su fiesta. Había que ver que, por ejemplo, en San Andrés, me acuerdo de pequeño, eso ya me acuerdo yo, Isola no tenía iglesia, y entonces los primeros años las fiestas se hacían en San Andrés, y venían, porque siempre los bailarines de Asofa, que me llamaban ellos de Asofa, eran, un guío era de Isola y otro de San Andrés. O sea que para participar los dos pueblos lo hacían así. Pero después en procesión a Isola no llegaba, sino que hacían la fiesta de San Andrés. Ya después, en 1961 y por ahí, empezó ya a llevarse también a Isola, aunque todavía no tenía iglesia, pero la llevaban y de allí seguían para Valverde a llevarla. Porque para los pueblos, primero, que era un pateo también tipo bajada, ¿no? El Pinar salía bailando del Pinar a Valverde, recogía a la Virgen y iba para el Pinar a hacerle su fiesta. Imagínate, pasaban por San Andrés bailando, ¿ya? Y les ponían allí una mesa con cosas para que descansaran, bebieran agua y tal. Iban. Y después San Andrés iba a buscarla al Pinar y pasaba por Isola y la llevaba a Valverde el día que iban a entregarla, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo que sucede ahora. La Virgen se hace el recorrido, la Virgen llega a Valverde, está... El novenario y era luego intocable. ahí es cuando... Los Vale. 9 días era intocable. Y luego después ahí es venía... cuando ya ellos consideraron, oye, ¿por qué no las llevamos a los pueblos? Y después del novenario venía la fiesta mayor, que después se transformó en la fiesta real, y bueno, y era donde acudían todos los pueblos a hacerle la venia y a bailar con la Virgen, ¿no? Después, más tarde, empezaron a dejar un día para que cada pueblo fuera a Valverde a hacer su fiesta. ¿De acuerdo? En Valverde. En Valverde. Bueno, entonces, después ya es cuando decidieron que no, que fueran por los pueblos y no tenía que la gente ir a Valverde a hacer la fiesta. Vale. Pero, repito, antes la Virgen salía de la dehesa, Valverde, y allí se hacía todo. Y una pregunta entonces, don Juan Carmelo, lo que comentaba de la Cruz de los Reyes, toda la tradición de los manteles y demás, hasta ese momento no existía en... No existía los manteles. Antes, date cuenta que fue mucho más tarde cuando se arregló la Cruz de los Reyes y se incluso después de la guerra se arregló la Cruz de los Reyes porque no había sino un descansito, se hizo mejor como está ahora y se hizo una misa. Se hizo una misa allí en la Cruz de los Reyes. Y entonces, bueno, después, otro año en la subida, le hicieron una misa en las Cuatro Esquinas, en San Andrés. Y allí un poco se despedían ya también la gente. Pero antes, después, a partir de cuando ya fueron todos a la Cruz de los Reyes, los bailarines, claro, es cuando empezó lo de los manteles, porque entonces daban un tiempo para almorzar y se reunían la gente de allí. Eso era... O sea que ha tenido sus cambios y vamos que se ha tenido cambios. Eso le iba a consultar porque yo creo que tenemos todos muchas veces o se traslada una idea de la tradición de la bajada como una foto fija y la realidad es que la bajada ha sido cambio permanentemente. Continuamente, Víctor. Entonces, después ya más adelante, cuando ya Isola tiene iglesia, se cambia también el recorrido. San Andrés se la lleva al Pinar,
el pinar después se la entrega a Isora, y Isora la lleva al Valverde, o sea que ahí hay un cambio también en el camino. Y por último, la última es que si te fijas, hay un tiempo en que todos los pueblos va a la isla, la Virgen a visitar a todos los pueblos de la isla, menos el Golfo. Y entonces quedaba esa cosa de que por qué la Virgen no iba al Golfo. Como no había forma de convencer para la gente, se inventaron en 1957, la corporación del ayuntamiento dice que por qué no iba la Virgen, no había venido nunca la Virgen al Golfo. Y entonces hacen un pleno y deciden nombrarla alcaldesa mayor. Eso con la excusa de... Para ser alcaldesa mayor había que entregarle el bastón de alcaldesa, ¿no? El bastón de alcalde. Y eso no se podía ir a la dehesa a ponérselo, se tenía que venir la Virgen aquí. Y bueno, hubo sus polémicas también, como todos los cambios que se hacen. Y en el mismo año de la bajada del 57, en mayo, pues se hace la bajada, mayo, y después en agosto, que es cuando estaba toda la gente desmudada aquí, se trae la Virgen de la dehesa a Frontera y se le nombra alcaldesa mayor y se vuelve a llevar. Entonces, eso fue en medio, después de la bajada, ¿no? Ya la Virgen había llegado a la dehesa, entonces la traen. Y bueno, y el Golfo se engalanó también un poco tipo bajada. Por cada pueblo que pasaba era como si fuera una raya. Se organizaron de esa forma que llegaba Sabinosa recibía, después entregaba a los llanillos había en Artero otra raya con otro santo que habían llevado de aquí, con sus santos y todo, o sea que fue bien organizado, bien programado. Y bueno, y ese fue una de las veces. ¿Y por dónde entra la Virgen al Golfo? Porque eso también hay follón ahí. Por Sabinosa. Baja por el risco de Sabinosa. Vale. El risco de Sabinosa y vuelve a subir por el risco de Sabinosa. ¿Sí? Vale. Y después hay otra llegada al Golfo que ya es mucho más tarde, y es cuando se hace el seminario en La Laguna. El obispado hace un edificio enorme que hay allí del seminario, entonces para recaudar fondos, pues decide que todas las patronas de las islas de la provincia de Tenerife hagan un recorrido por sus pueblos para recaudar fondos. Entonces esto ya sin bailarines, sino de la gente caminando, y se trae también la Virgen de la dehesa a Sabinosa, allí para, después viene aquí, de aquí sube en una carroza al Pinar, Isora, San Andrés, Valverde, el norte, para recaudar fondos. Y en esa época me parece que recaudaron unas 67.000 pesetas o algo para el tema del seminario. O sea, esas eran las dos veces que la Virgen de los Reyes había pasado por el Valle del Golfo. Quedaba pendiente de que dentro de la bajada pudiera ser. Y eso sucede, pues me tocó a mí, cuando estaba de alcalde, pues hacer las gestiones para que la Virgen pudiera venir aquí, y se consiguió en el 69, y también hay que agradecer el apoyo que dio los pueblos del norte de la isla, porque la Virgen tampoco había ido nunca ni a Areces ni a Guarasoca, sino al Mocanal, y allí tenían que ir a la iglesia los pueblos de Areces y Guarasoca un día a hacer una fiesta. Entonces, si se traía al Golfo, pasaba por Areces y Guarasoca por primera vez, con lo que ya podían hacerle también su fiesta a ellos y venir. Y ahí participan eso, porque lo lógico era que el Golfo tuviese que ir a Valverde a sacar la Virgen, claro, y traerla por su cuenta hasta aquí, que es lo que hacían todos los demás pueblos. Pero no, el norte dice que ellos participan, y entonces ellos van, la traen de Valverde y para entregársela al Golfo. Se entabló una conversación amistosa con los bailarines y con el pueblo, pasó por amistosa, remarquemos. Sí, en esa época era amistosa porque ahí no podía haber nada, ¿no? Esa vez fue amistosa, ¿no? Y entonces se pasó por Areces, la placita se le hizo tal, y después por Guarasoca le hicieron su fiesta, y después siguieron por el risco de Tibataje. Estamos hablando por bajar por el risco, ¿no?
Y ahí ya se prepararon 4 personas, el pollito, el hermano, fuertes para coger la Virgen, y se prohibió que se tocaran pitos y tambores porque habían pues cabras sueltas por el risco, podía ser peligroso. Y la Guardia Civil, los municipales, bajando. Y la gente del norte, que eso, como estaba el alcalde, pues me entrevisté con ellos, y dicen, bueno, y ahora nos vestimos de bailarín, vamos a la peña, ¿y qué hacemos? Nos volvemos de allí y bajamos. Digo, si quieren bajar, pues bajan ustedes también. Y bajaron. En las puntas se preparó pues, entregarle el bastón de la alcaldesa, que era la alcaldesa de Frontera. Se reunieron y después se les invitó a que siguieran con los bailarines de aquí hasta los Mocanes, donde hubo un almuerzo, y hasta la iglesia. Ojo con esto. El obispo no quería, influenciado por circunstancias que no vamos a decir, que la Virgen viniera al Golfo. El obispo, ¿no? El obispo. Yo, como alcalde, fui a entrevistarme con él 2 veces. No, ¿qué tal? Es un tema político, no sé qué, y la Virgen, las promesas del Ayuntamiento de Valverde. Bueno, y la última vez me dijo que no, porque Valverde no quería, que era el Ayuntamiento de Valverde el que hacía la bajada y que no se podía, ¿no? Resulta que en Valverde estaba de alcalde un amigo del partido también, que era Félix Ayala, y hablé con Félix, ¿tú has tomado algún acuerdo? No, yo no. Digo, mira, no te importa, nos vamos mañana a Tenerife a ver al obispo, y fuimos los 2. Y entonces digo, mire, este es el alcalde de Valverde, y él no tiene problema, ¿qué pasa? Bueno, le daré la contesta en 2 días, le podía dar la contesta. Y a los 2 días me llamó diciendo que sí, pero, que la Virgen bajaba, se llevaba a la iglesia, allí se hacía un tridio, estaba 3 días, ¿no? Un tridio, y se volvía a subir a San Andrés sin más procesiones ni más nada. Entonces, no sé, la idea era que a lo mejor querían, no sé, que él pensaba que iba a ir por el pueblo para darle ámbito político, no sé, bueno, hombre, estupendo. Lo que hace falta es que baje una vez, que después ya está hecho. A partir de ahí. Y se hizo así, o sea, se bajó. Y entonces por eso vienen porque si te fijas ahora, cuando baja el Riscotí Bataje, es cuando va para Sabinosa. Ese año no fue a Sabinosa. La primera vez que bajó la Virgen aquí no llegó a Sabinosa. Entonces, bueno, se llevó a la iglesia, se hizo la fiesta, y vinieron la gente del norte, también bailando hasta la iglesia, con todos los de aquí. En la próxima ya, pues lo que estamos hablando que cambia. Bueno, después de aquí, de la iglesia, al día siguiente, se cometió un error, y es que se subió el Risco por la tarde, para llevarla a San Andrés, y por la tarde ahí era en verano, eso quemaba el sol, y bueno, hubo mucha gente que después hubo que ir a rescatarla porque no subieron el Risco, lógico. Imagínate. Entonces, por eso ahora, si te fijas, la Virgen cuando se lleva a San Andrés es por la mañana, que está el Risco más fresco, ¿no? Bien. Después, más tarde, ya aparecen las polémicas de que si el norte tiene raya, que si no tiene raya, que si no sé qué. O sea, que cada día hay una pelea. A la siguiente bajada, ya va a Sabinosa y después viene la Frontera. Ahí también pasa algo raro. Por eso digo que todo ha cambiado, ¿no? Cuando dice que lo lógico es que a Sabinosa venga a recoger del norte, ¿no? Y la lleva a su pueblo, y después el Golfo vaya a recoger a Sabinosa y se la entregue a San Andrés. Eso sería lo lógico. Pero no. El Golfo se mete por medio, recoge del norte, se la entrega a Sabinosa y después va a recoger otra vez de Sabinosa. Que eso, dicho sea de paso, es también lo que le dicen los del Pinar al Golfo, ¿eh? Porque el Golfo le dicen al Pinar, usted recoge de la Cruz de los Reyes, los entregan y las vuelven a quitar. Dice, usted hace lo mismo con Sabinosa. Claro. O sea que, vamos, polémicas en la bajada no ha faltado nunca. Incluso, y bueno, ya te digo, y la seguirán habiendo. Después ya lo del 93, eso fue ya una vergüenza grande, ¿no? La Virgen estuvo detenida en la ladera de Valpaso 3 horas allí, claro, porque los del Pinar no querían que nadie se acercara a recogerla, a meterse con la Virgen, sino que esperaran la Cruz de los Reyes, y ellos allí sentaban. Estos, como estaban acostumbrados los demás pueblos a recibirla en la ladera, pues estaban allí con San Pedro, con San Andrés, con San José, todo, y ahí se retó hasta que hay una imagen que es vergonzosa, y es la Virgen entrando a la Cruz de los Reyes escoltada por guardias civiles. O sea que en fin. Sí.
Pero bueno... Eso fue el día de la bajada, en el 93, sí, la celebración de la bajada. Sí, la bajada. Pasó ahí. Y ya te digo, hay muchas cosas más, muchas anécdotas, muchas cosas más que decir de la bajada, pero verás que la bajada es intocable para la gente. Eso, vamos. Y me surge la duda, perdón, de la venia en la Cruz de los Reyes, también. No, si usted ya nos está diciendo que antes no se iba a la Cruz de los Reyes, la venia que se hace también es relativamente nueva. Siempre venía Sabinosa y el Pinar, porque claro, Sabinosa pues nos iban a quedar en Vinto porque les quedaba mal, entonces acompañaban hasta la Cruz de los Reyes al Pinar, ¿no? Y generalmente allí llegaban ellos dos. Cuando a partir del 40 y de terminar la guerra obligaron a ir todos arriba, siguieron yendo todos. Entonces lo que hacían, lo normal era subían en la ladera, se iban incorporando los demás pueblos. Por ejemplo, llegaba San Andrés, se incorporaba la bajada que venía el Pinar y tal, después venía el norte, y Valverde a veces llegaba también allí, pero si no, se esperaban las asomadas, ¿no? Pero siempre pasaban todos en la raya. Y allí entraban después todos, en la Cruz de los Reyes, todos juntos. Pero ojo. Estamos hablando de que a lo mejor no habían sino 80 bailarines y 4 tambores y 6 pitos, ¿no? Es que ahora son 200 bailarines y tambores y pitos, o sea que ahora es más difícil de organizar, o sea que hay que ver las dos cosas, ¿no? Entonces, al entrar todos, ya aquello se fue desmadrando, porque claro, entraban todos, unos oían el tal, el otro no sé qué, y entonces Pinar decidió, no, yo siento a la Virgen y después vienen ustedes, le hace una venia, y se van para su raya y nosotros seguimos. Hay que ver las dos cosas, ¿no? Las dos cosas para... Y eso fue el gran problema del año 93. Está claro que la tradición que tenemos hoy en día se ha construido a partir de destrozar las tradiciones anteriores. O sea, lo hemos ido haciendo a partir de las modificaciones de todo lo que estábamos haciendo previamente en este caso, ¿no? Claro, y después tienes que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta también las circunstancias y la edad. En los años 60... primero existe la gran emigración a Venezuela. La gente se va a Venezuela y esto se queda sin gente joven, o sea, quedan los viejos y los pequeños y las mujeres. Bueno, pues en los años 60 es cuando se cambia ya la bajada, no para el mes de mayo, sino en junio y más tarde a julio, para que puedan venir los estudiantes y la gente que viene de vacaciones. O sea, que hubo que hacerlo porque si no, no había quien fuese la bajada. En los años 60. En los años 60, 61, 65, 60, todo eso tal. Y ya en el 65 y tal empiezan incluso a bailar las mujeres con vestidas de bailarín, porque hasta entonces, yo le decía el otro día que lo que decía el autor Sastique es las mujeres bailaban, claro que sí, siempre han bailado, pero bailaban vestidas normal, detrás del hijo, detrás del marido, de la costumbre, que se ponían a bailar en las procesiones, vestidas normal, bailando, y bailaban sin chácaras ni vestimentas, sino se ponían detrás de un familiar. Hay quien dice que la decía que iban siempre pendientes, que lo hacían porque iban pendientes. Sabes que el gorro del bailarín es el elemento más fundamental que lleva el bailarín, el gorro bailarín siempre se lo tenía que hacer, o la madre, o la novia, o la mujer. Era algo especial. Ahí la demás ropa era prestada, pero el gorro era algo personal. ¿Por qué? Porque en el frente iban las joyas valiosas, claro. La más valiosa que tenía, iban cogidas ahí en el frente del gorro del bailarín, o sea que era algo personal de la mujer. Y decían eso, que la madre o la mujer iban bailando para ver, no sé, que alguna se le cayera o estuviera suelta. Y tal, que eso después tiene que volver a casa. También, ¿no? Sí. Y ya en esta época, en estos años, no, ya tienen que ir bailando porque hace falta gente para bailar, porque no hay bailarines, hace falta gente para bailar. E incluso yo les comentaba que hubo una bajada que los santos se quedaron en las asomadas, San Pedro y otros en el suelo, porque no había que los cargar, porque imagínate salir cargando un santo de la Cruz de los Reyes a Valverde, que nadie que te lo quite, entonces y los dejaron. Entonces en la siguiente bajada se llegó a contratar, que había aquí una compañía de soldados, a soldados desde el cuartel, 4 soldados iban detrás de cada santo, para cuando iban cansados los cogían ellos. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, es que hubo una situación crítica, ¿te das cuenta? En esos años hubo una situación crítica porque la isla se quedó sin gente.
Que a pesar de todo, por lo que nos comentaba antes, lo que sí se sabe es que desde el siglo XVIII las mujeres bailaban, porque no sabíamos además muy bien si ahí estaban vestidos, si no sabíamos cómo era la distribución. Ya hay testimonios de que bailaban. Ahí hay testimonios de que bailaban, Vale. ¿te das cuenta? Entonces eso es un detalle de que desde esa época se le bailaba a la Virgen y que era un baile muy parecido al que hacen ahora, porque si iban y volvían era porque era muy parecido. Yo me quedo sobre todo con lo que nos está contando don Carmelo, que en el transcurso de todo este tiempo, cualquiera que nos venga ahora a decir, no, es que siempre se ha hecho así, como hemos escuchado, lo que está diciendo Jesús, la tradición y demás, o sea, tú le dices, de eso nada, perdona, pero no. O sea, no, se ha ido cambiando para bien, ¿no? Porque a medida que la van viviendo, pues ellos se han ido dando cuenta, oye, vamos a hacerlo así, vamos a traerla ahora a los pueblos, vamos a ir haciendo pequeñas cositas. Es que ahora mismo Fiesta de Toga se ha llegado hasta cambiar hasta la fiesta real, que se llama la fiesta real o la fiesta mayor que era antes, y es que antes iba cada pueblo con sus bailarines y tal, ahora se ha dicho, no, mire, vamos a llevar cada pueblo tantos bailarines. Porque si no resulta que estaban saliendo de la iglesia y ya estaban abajo en el cuartel, porque claro, si cada uno iba con 100 y pico bailarines, imagínate cómo se ponía aquello, que ni escuchaban la música ni servía. Entonces, bueno, hay que organizar las cosas también. Bueno, no solo ahora en la fiesta real, como dice usted, sino en lo que es la bajada, ¿no? ¿Hay exceso? ¿Considera usted que hay exceso de bailarines ahora? Hombre, hay una cosa clara y es que lo que no se puede prohibir, la bajada tiene sus reglas, ¿no? Si tú haces una promesa que quieres bailar a la Virgen y sales bailando de la dehesa, ningún pueblo te puede echar fuera. No te puede decir, oye, usted no es de aquí, usted no baila. No. Si yo salgo de la dehesa bailando, llego a volver bailando sin que nadie me lo prohíba. Entonces, cuando llegan a la Cruz de los Reyes ahora, que viene nada más que Sabinosa y el Pinar, más los que han hecho promesa, son muchos, pero no son tantos. Como los demás ahora lo que hacen es entrar, hacer la venia y volverse a su raya, lo de San Andrés y Sora, pues no se llegan a juntar tantos tampoco. ¿Te das cuenta? O sea que ahora está más controlado, cuando antes iban todas a la Cruz de los Reyes y aquello, vamos. Tenía su problema. Sí, tenía ahora su se problema. juntan más en Valverde, ¿no? A la entrada de En Valverde, al llegar a Valverde, claro, es que iglesia. tampoco a Valverde llegan, sí llegan, pero ya van cansados también. O sea que hay quien llega incluso que hace toda la bajada y llega. Pero es así. Y la próxima que vamos a tener, pues prepárate porque va a haber muchísima gente, ¿eh? La gente se confunde a veces, le contaba, con el tema de la bajada. El que la bajada salga de noche, de abajo de los regidores, la piedra de los regidores. Ojo con esto. La piedra no es la piedra del regidor, es la piedra de los regidores. Los regidores eran los concejales del ayuntamiento y hasta allí la sacaban los regidores, como lo que hacen ahora las autoridades, que van el delegado del gobierno, el presidente del cabildo, a sacarla de la ermita hasta la piedra. Antes la sacaban los regidores, los concejales. De ahí el nombre, de que le viene. Pues bien, cuando salen allí, todavía es de noche. Y cuando empiezan a subir para el Cres, pues sigue siendo de noche. Y como no se ve el camino, hay mucha gente que con zapatos inadecuados y tal se ponen a subir. Y cuando llegan arriba a mitad del Cres, se sientan porque no pueden caminar más y se enfadan. Y te dicen, los que vamos allí, cuidado un poco, se dicen, es que nos engañaron, es que dijeron que esto es una bajada, esto es una subida. Claro, efectivamente, una subida empieza ya a subir y una bajada. Vertical. Entonces, por eso te digo que han cambiado mucho las cosas y han habido problemas. Un problema hubo una vez porque querían traer siempre para la fiesta real, para el novenario, traían un sacerdote, un obispo de fuera, que para darle importancia en las misas y en los sermones. Y un año resulta que como el barco, el obispo no puede venir en mayo tal, quisieron cambiarla para más tarde y se formó la pelotera con los de San Andrés. Pues que estamos trabajando, que ahora voy a hacerla esa fecha, que estamos trillando, que no podemos dejar de trillar, ¿no? Y se formó también lo suyo. O sea que siempre han habido problemas con la baja. Y ha habido problemas porque, si te fijas en otros casos de otras fiestas de santos y vírgenes, pues el cura dice la fiesta hasta el día, la fiesta hasta el día y ya está. Pero la Virgen de los Reyes es de todos y todos tienen su voto. O sea que no es... Don Carmelo, después de tantos años indagando e investigando y siendo usted conocedor de
de esta celebración, de esta tradición. ¿Qué es lo que más le llama a usted de Yo de es la la bajada? fe que tuve, eso, ya, tuve, y cuando llega la Cruz de los Reyes, la gente llorando, las loas, aquellas loas que los poetas del pueblo que hilvanaban, y la gente lloraba nada más que por ver a la Virgen de los Reyes, por cargarla. Jamás ha habido que buscar nadie que cargue la Virgen de los Reyes, eso olvídate. Eso sobra gente y se pelean por cargar. Entonces esa fe no se ve en otras procesiones, no se ve en otros sitios, ¿no? Porque de aquí para afuera van una carroza y no sé qué. Pero intenta tú llevar la Virgen en una bajada en la carroza para que vea lo que pasa. Y es curioso también porque la gente también como que separa muchísimo esa parte religiosa, ¿no? Esa parte devota. O sea, la gente, el herreño, incluso ya también la persona de fuera, le tiene devoción a la Virgen de los Reyes. ¿Cuál es esa unión para que usted... Entonces, piensa que a la bajada, sin exagerarte, más de la mitad de la gente que va asiste a la bajada son que no viven aquí, que son hijos de reños que tampoco han tramitado mucho, o gente que incluso no es ni reña ni tiene nada que ver con y vienen a la bajada. Y tú dices, ¿por qué? Si no hay baile, si no hay ventorrillo, si no hay nada, ¿por qué la gente se va a dar un pateo? ¿Eh? Y es curioso, y así, y lo hace. Hay una mística especial ahí, Sí, ¿no? sí, hay algo que es indescifrable por eso, porque pasa de padres a hijos y no veas tú las promesas y todo eso. Y cuando la guerra, pues estaban en el frente y todas las hermanas ir caminando descalzas desde no sé dónde, desde la Cruz del Humilladero abajo a la ermita, en promesas por a ver si venían sanos y en fin, era algo tremendo, algo Claro. tremendo. Y estando aquí, por ejemplo, la Virgen de Candelaria, en San Andrés de los Remedios, Sí. en Valverde de la Concepción, y ¿por qué bajara de esa? Mirando ya hacia 2025, don Juan Carmelo, tenemos bajada de la Virgen después de 8 años sin celebrarse debido a la pandemia. ¿Qué espera usted para esa edición? Ya nos ha aventurado un poquitito que espera mucha gente, eso seguro, ¿no? Seguro. Además ya están anunciando no sé cuántos viajes la gente. Y bueno, hay que tener un control, sobre todo un control de orden. Y a mí me asusta a veces un poco el tema de la gente que no conoce, ¿te das cuenta? Que no conoce la isla, las tradiciones, y pues no es que vayan a formar follones, sino eso, que llegan a Cruz de los Reyes. Hay mucha gente que piensa que todavía que existen los paños donde te invitan a comer, eso ya pasó a la historia también. Ya, Entonces hay mucha supervivencia. gente que llega allí y no tiene ni un bocadillo, ni se come un bocadillo. Entonces digo, pero la culpa de quién es esto, de ustedes que tenían que haberse enterado primero que no es. Pero en fin, y luego, yo qué sé, cuando tú haces un cumpleaños y vienen muchos invitados, no te da tiempo de saludarlos a todos prácticamente, ¿no? Entonces, cuando hay un grupito de amigos y de familia y tal, aquello es bonito y tal. En este caso pasa lo mismo, ¿no? Resulta que una bajada con mucha gente, sí, pues venía la Virgen todavía por las asomadas y ya estaba la gente en San Andrés, porque después la gente no va ni detrás de la Virgen, sino va adelante, ¿te das cuenta? No van en la procesión. Pero en fin, eso es la voluntad y hay que aceptarlo. Esperemos sobre todo eso, más que nada, pues que no hayan accidentes de calor, de cosas de esas que están en peligro. ¿Qué mensaje le gustaría a usted enviarle a los herreños y a los no necesariamente herreños que visitarán la isla con motivo de la bajada? Bueno, a los herreños es que acudan todos, que saben lo que es el pateo, que lleven su buen calzado y que se lo tomen con calma. Y a los que no son herreños, que se enteren primero cómo va a ser, que no es llegar por la mañana, por ejemplo, en un barco que amanezca en el puerto de Las Tacas, es imposible que puedas participar en la bajada porque no va a haber mucho transporte y ya la Virgen salió, o sea que hay que venir la víspera, que no hay dónde quedarse, y todo eso hay que verlo, eso todo hay que verlo. Así que esperemos que todo salga bien y que no hayan follones. Yo pienso ya a estas alturas que no pueden haber follones. No. Además, tenemos una ventaja muy buena con todos estos follones y todo esto, y es que antes los pueblos vivían muy cerrados. La gente vivía en su pueblo y defendía su pueblo y nada. Antes, si te fijas, en épocas anteriores, pues la gente habían pueblos que no salían de allí, o sea, habían otros que sí. Y yo siempre lo he dicho que
las famosas mudadas que se hacían al Valle del Golfo, nadie ha sabido analizar la importancia que tenía socialmente esas mudadas. Date cuenta que en el verano y en invierno, 2 meses en cada temporada, venían gente de toda la isla y se juntaban aquí. Las fiestas intercambiaban y había un cruce de pueblos. Si no, todo el Pinar se quedaba en el Pinar, San Andrés en San Andrés. Entonces las mudadas fue algo fundamental para la población intercambiar. Ahora, ¿qué pasa? No hay mudadas. Las mudadas desaparecieron cuando llegaron aquí los palmeros. Curioso, pero es verdad. Llegaron los palmeros, empezaron a cultivar y la mano de obra empezó a emplear a todo el mundo. Había trabajo y entonces ya la gente no tenía que mudarse de San Andrés ni de Isola a buscar trabajo a la viña, nada, porque eran aquí, se mudaban para aquí y quedaban fijos aquí. Empezaron a trabajar aquí, con lo que desaparecieron prácticamente las mudadas, ya no hay que se mude. Entonces, porque ya hay trabajo aquí. Antes no había trabajo, tenía que venir a acabar la viña, a vendimiar y volverse para arriba. Bien, pues todo eso hace que hubiera un trasiego de gente y una estabilidad por las mudadas en aquella época. Y gracias a eso, pues, bueno, hubo ese conocimiento. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay otra mudada mejor, y es los institutos y los colegios. Aquí al Golfo vienen todos los alumnos de Sabinosa, de los Llanillos, de toda esta zona, y a Valverde van a los institutos de toda la isla. Y todos se conocen, con lo que ya no hay gente extraña. Entonces, ese roce, ese conocimiento, eso hace que tengan amigos en todos sitios y que no puedan haber follones. Quedarán algún viejo protestón y peleón. Siempre hay un protestón. Vamos a confiar en las nuevas generaciones que se conocen del colegio. Algún joven protestón puede quedar también. Sí. Vamos a ir ahora, don Juan Carmelo, con una sección que llamamos Preguntas Rápidas. Nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas y la contesta es cortita, simplemente según le surja. ¿Le parece? Si la sabes, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos con la primera. ¿Bajada o subida? ¿Qué prefiere? La subida. Ay, pero quiero preguntarle por qué. Por lo que decía, porque es más familiar. Vale. No, familiar. A la subida ya van los gente de aquí que hacen, que se quedan, o sea, y gente de fuera también, pero más familiar porque va menos gente. Sí. Menos el ruido que tiene la bajada ahora mismo no lo tiene. Exactamente. Vale. Disfrutas más con la subida. O sea, la bajada es un evento especial, como dice el otro, tal. Es como el partido de fútbol. A lo mejor juega el Real Madrid con no sé quién y va mucha gente, pero a lo mejor juega el Tenerife y si te gusta más el juego que hicieron, te gusta más. ¿Es verdad que el herreño cuenta los años en bajadas? Sí, pues sobre todo el emigrante. El emigrante de antes te decía, para la próxima vengo, el próximo año vuelvo, pero el próximo año era no el año siguiente, sino la bajada siguiente. ¿Cuál es su momento favorito de la bajada? Hombre, antes era la Cruz de los Reyes, sí, la Cruz de los Reyes, pero ahora mismo se está convirtiendo muy llamativo, muy emotivo la salida de la Pilar Regidor. El regidor, que cuando empiezan los pitos, los tambores, las chácaras, ese momento de noche es un momento clave. ¿Cuál es la comida típica que hay que llevar en la tendida de manteles a la Cruz de los Reyes? Hombre, ¿Cuál es el menú? Antes siempre era pescado salado, mojo y papas arrugadas, ¿no? Ahora, como hay neveras y coches, puedes llevar lo que tú quieras, ¿no? Últimamente yo creo que del 50% llevo bocadillos en la mochila, ¿sabes? Y entonces cuando de hambre come y sigue. Pero eso del tender el mantel, también se hacía a veces algo de carne, pero claro, estás pensando que algo de carne con mucha salsa montada en un burro, sacudiendo aquello, tampoco era mucho. Entonces realmente eran pescado salado o pescado fresco, pero con papas arrugadas y su mojo. Fabuloso. Bailarines, y las quesadillas, eso sí es verdad que no puede faltar. Para aguantar el camino había que... Eso no se nombra porque eso es por hecho. Eso es imprescindible. Y vino, que no falte. Hombre, hay que hidratarse, es fundamental hidratarse. Sí. Es que el vino, mira, entre el vino, mucha gente te dice eso, no, es que cuando tocan los tambores y los pitos y caminas y no te das cuenta ni que vas caminando ni te cansas. No, y chuchito vino también ayuda. El vino también ayuda. Bailarines, pitos o tambores. Le vamos a obligar a elegir alguno. Hombre, es que ninguno se puede separar. Es que es imposible. Un tocador de pito que suene bien te llama la atención.
porque parece que es más música que lo otro, ¿no? Porque tocar el tambor parece que es más fácil, bailar, pues unos bailan de una forma, levantan un pie y el otro levanta el otro y quedan bien, pero el tocar el pito hay que saber tocar el pito, o sea, si por técnica sería lo mejor el tocador de pito. ¿Un año que recuerde con especial cariño? Pues yo, todas las bajadas, mi padre era guío de los bailarines de Asofa muchos años, y en todas las bajadas me las gocé, desde que yo me acuerdo me las gocé todas, ¿no? A no ser los años que estuve en Venezuela y tal. Y yo creo que aquellas bajadas, eso que te reunías, que ya quedabas con toda la familia para comer en la Cruz de los Reyes, ¿no? Y llevabas el burro con 2 cestas con la comida y te reunías allí, tendías un mantel y se reunían todos a comer allí. Y después, a la hora de salir, con todos los pueblos salían de la Cruz de los Reyes y todo eso era bonito. Bueno, hoy no se puede porque hay mucha gente, ya no hay paños, en fin. Pero ¿qué es lo más importante de esta celebración, que es la bajada, que usted cree que nunca debería cambiarse? hombre, no debía cambiarse la tradición de caminar con la Virgen. O sea, yo el día que vaya a traer la Virgen en una carroza, se acabó la bajada. O sea, ya no hay esfuerzo, entonces se acabó la bajada. O sea, el tener que caminar, eso es fundamental. Eso creo que el día que se pierda eso, se terminó la bajada. ¿Y un consejo para quien asiste a la bajada por primera vez? Hombre, el consejo es que si pueden ir a la dehesa y salir con la Virgen en ese momento y tal, es maravilloso. Pero ojo, si no se encuentran con fuerzas para caminar y subir, pues que se vuelvan de allí, que no intenten subir porque después van a perderse la bajada porque no va a haber medios de transportarlos y sacarlos de allí. Entonces hay 2 soluciones. Con fuerzas y medios, salir de la dehesa, es fundamental. Y si no, ir a la dehesa, verlo salir y con la misma incorporarse en la Cruz de los Reyes. Vamos a ir ahora, yo creo que ya terminando casi el programa, don Juan Carmelo, con la pregunta del público que vamos a utilizar en esta ocasión para cerrar la temporada, porque hay que decir que además, tenemos que dar las gracias a todas las personas que nos han escrito, que nos han dado apoyo y ánimo durante toda esta temporada, que nos han realizado comentarios, consultas y preguntas. Eso sí, se fastidia todo el mundo porque vamos a cerrar la temporada, en este caso con una pregunta que la formula el propio equipo de ¿Y tú de quién eres? Y en este caso nosotros creo que no sé si esta pregunta le vamos a meter en un berenjenal, don Carmelo, pero por emotividad, por paisaje, por espectacularidad, para usted, ¿cuál es su raya favorita? Hombre, por haber nacido allí, la raya de San Andrés. Date cuenta que cuando coges la Virgen en las asomadas, caminas 100 metros y miras y ves todo ese llano de Idafe, el pueblo de San Andrés abajo, y vas caminando y viendo todo el paisaje. Es la única zona que se va viendo, que es fabuloso, ¿no? Por los caminos antiguos, la gente arregla los caminos. Date cuenta, una cosa que no se da en ningún sitio, y es que en San Andrés, como antes era una dehesa comunal, y no tenía propietarios fijos, cuando se remata San Andrés, muchos de esos propietarios cambiaron los caminos y para hacer la finca mayor. Bueno, pues es el único sitio donde se te obliga a 3 propietarios a tumbar las paredes de su cercado para que pase la Virgen por el antiguo camino. En las 4 esquinas, si te fijas, pasa por medio de un cercado y al salir por el medio de otro y se para en lo que llamaban el llano de Don Tomás, que era de un señor de Valverde, que donde descansa es un terreno particular. O sea que es único todo eso en toda la bajada de la Virgen. Entonces se sigue conservando y vamos. Y eso, como decía el otro. Y el camino pasa a 100 metros, de las 4 esquinas pasa a 100 metros. El camino que han dicho nuevo, pero tiene que pasar por donde es. La propiedad privada se pliega ante... Ahí no hay propiedad privada, ante la Virgen de los Reyes no hay propiedad privada. Pues don Juan Carmelo, muchísimas gracias por la jornada que nos ha regalado con la bajada de la Virgen del pasado y del futuro. Vamos a ir cerrando el podcast dejándole un recuerdo que tiene usted además a su izquierda en la mesa. Sí, por ahí. ¿Y en esa cajita blanca? Es una cajita que solo los invitados del programa reciben, así que puede echarle mano cuando quiera ya para ella. Sí. Y lo puede ver. Muy para bien. que... Mire, gracias a mí, gracias a ustedes que aguantan la que cae esta y que son capaces de seguir y luchar, y que hace falta, eso hace falta que la gente claro. Para los
Bien. que no son espectadores sino seguidores de la versión podcast, como pueden imaginar. Les relatamos el unboxing en donde don Juan Carmelo saca su maravillosa taza de ¿Y tú de quién eres? La última que entregamos esta segunda temporada. Estaba conmigo a la bajada, se lo prometo. Esa si va a la bajada, Conmigo bueno, a la Un poquito bajada. de vino ahí. Estaba conmigo a la bajada. Bueno, yo también tenía un regalito ahí que hacerles a ustedes para que se entretuvieran. Mira, ¿Qué me cuenta? ahora te digo yo, Jesús, estira la mano, que creo que hay por ahí algo. Mira que estaba viendo yo esto desde antes aquí puesto en la mesa y digo, ¿qué motivo hay para que esto permanezca aquí en esta esquina presente? De escritor a escritor. El libro Cuéntenos, don Carmelo, ¿qué nos Cuéntanos. regala? Bien, como yo le decía, estuve aquí muchos años de maestro y me echaban falta que nos hablara mucho de la Isla del Hierro. Entonces empecé a buscar papeles, a hacer cosas y al final he tratado de hacer una especie de anuario de los primeros años, porque todos saben que el Ayuntamiento de Valverde se quemó en 1899, o lo quemaron, más bien lo quemaron, y entonces desapareció la historia de la isla prácticamente con ese incendio. Y lo que yo me propuse fue, bueno, qué pasaba, cómo era la isla, qué había en la isla. En el año 1899 que hice uno, que llamé el incendio, ese de 1900 que la llamé la Virgen, porque el ayuntamiento, una vez que se incendia, uno de los primeros acuerdos que toma es decir, oiga, mire, la Baja de la Virgen es competencia nuestra y nosotros somos lo que... Entonces hay un acuerdo que por eso recojo. Y así he seguido hasta 1902 y tengo los demás ahí en el caldero a ver, para saber y enterarnos de qué va. Ahí se recogen las actas del ayuntamiento, los nacimientos, de matrimonio, de función, artículos de prensa que conseguí. O sea, todo lo que conseguí de ese año. O sea, que el anuario es de un año solo. Y al final es curioso, al final hay un índice donde es raro, muy raro que no aparezca algún pariente del que coja un libro de eso. Pues, don Entonces- Carmelo, como friki de la historia, regalazo el que nos Hombre, hace. bueno, Gracias para- por haberlo compartido con nosotros. Pues, Y vamos, esto va a pasar por el filtro Usted- rápido. Sí, usted- sí, yo- sí, sí. bueno, lo que quiero es que se lo lean y traten de hacer otro mejor que ese. Eso Bueno. va a ser complicado. En todo caso, cogemos Entonces el usted testigo no para tiene- años Ah, posteriores. con periodistas como alguien que yo conozco, puede pasar muchas cosas. Pero necesito el carnet que tiene usted para entrar en el registro. Bueno, nada, don Carmelo, como le decía a Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos y la verdad nosotros sí es verdad que desde el primer momento teníamos claro que queríamos hacer este episodio hablando sobre este tema, sobre la bajada y vamos, usted era la persona idónea que es. Bueno. Gracias por decirnos que sí. Yo, como maestro, los maestros no sabemos sino enseñar lo que sabemos. Entonces, cada vez que ustedes crean que yo sé algo, me lo dicen y yo les cuento lo que sé. Más de eso no puedo. Y nosotros, antes de despedirnos, le queremos dar nuestro agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, Abragón Infraestructura, por acompañarnos en toda esta segunda temporada y por su apoyo incondicional a este podcast. Y como siempre, a todos nuestros espectadores y oyentes, pues ya saben, darle al like, suscribirse, darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuestro podcast en YouTube. Síguenos también en nuestras redes sociales. Puedes dejarnos un comentario si te ha gustado el programa. Como siempre, puedes dejarnos un comentario si no te ha gustado el programa. Y recuerda que también puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, etc. Me he pegado toda la temporada diciendo iVoox, al final lo he ido cambiando cada día. No sé, tú sabes cuál es. Escuchas, tú sabes cuál es en esa también, la naranjita. Finalizamos esta segunda temporada de ¿Y tú de quién eres? Y nosotros nos despedimos deseándoles un feliz 2025 y una feliz bajada. Nos vemos en la raya.